Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Dylan dice que sabía que vendrías. Varán encuentra a Dylan. Inmediatamente enciende la estufa de la cabaña. Espera que llegue la mañana y pase la tormenta. Arun intenta hablar con Jasmine. Él le pregunta si ella está bien. Jasmine no puede contener las lágrimas. La voz interior de Jasmine dice: ¿cómo puedo decir que no eres uno de nosotros cuando eres tan bueno? Del otro lado, Frat y Gul se quedaron dormidos en el sofá. Con el trueno, Gul se despierta asustado. Frat intenta calmar a Gul. Gul siente curiosidad por Dylan y Varán. No te preocupes, Frat, él encontrará a Dylan. Mientras tanto, Gul nota que la mano de Frat está herida. Inmediatamente lo viste. Dice que si no mejoras, vayamos al médico mañana. Por otro lado, Varán nunca se aleja del lado de Dylan. Intenta llegar a la gente de casa. El teléfono no funciona por la tormenta. Mientras tanto, quiere enviarte un mensaje de voz y notificarte. Sabia está muy triste. Avin intenta consolar a Sabian. Sabia dice: nunca me has engañado. Mientras tanto, Avin recuerda el momento en que llamó a Kudret Bey. Al parecer se equivocó una vez. Arun está con Jasmine. Jasmine recuerda los momentos en que Arun la cuidaba. Jasmine tiene mucho miedo de molestar a Arun. Todos en el salón esperan las buenas noticias. Sabia reza a Alá. Él dice: oh Aya, protege a mi hija y perdónanos. El tío Ahmed llega a la mansión. Dice que Dios le dé paciencia. Dice que es muy difícil esperar noticias de su ser querido. El tío Ahmed cuenta la historia del profeta Yusuf. Nuestro profeta dice: ten piedad y Dios tendrá misericordia de ti. No tengo dudas sobre la compasión y la conciencia de mi hija Dylan. Espero que Dylan se salve con nuestras oraciones. Que Dios les dé la fuerza para esperar con paciencia. Zebdet, que no ha tenido noticias de Dylan, no quiere sentarse a la mesa. Jasmine no permitirá esto. Dice que nos sentaremos juntos a la mesa. Varán hace todo lo posible para calentar a Dylan. Le dice a Dylan que dejaste un rastro por todas partes para que pueda encontrarte. Dice que soy una esposa inteligente. Dylan dice que no vi todas esas películas en vano. Varán habla con Dylan. Cuenta cómo aguantó. Dylan dice que tenía una pequeña razón para ser fuerte. Varán pregunta cómo ocurrió el accidente. Un perro apareció ante nosotros. El conductor hizo una maniobra. Sin embargo, perdió el control del volante. Pisó el freno pero no funcionó. Todos en el pasillo esperan las noticias. Se nota el mensaje enviado a Cian. Todos se sienten aliviados con el mensaje. Gul también informa a Zebrille. Dylan es bueno. Zebdet también se siente aliviado. Arun dice que me dé otra sopa. Jasmine dice que te gusta mucho el arroz bulgur, te lo puedo dar si quieres. Arun dice que no te lo pierdas. Varán encuentra comida enlatada en el armario. Ahora podemos calentarlos y comerlos, afirma. Dylan dice que en la cabaña siempre ocurren acontecimientos importantes para nosotros. Varán dice que esta vez vinimos a nuestra casa en mayor número. Se miran con amor. Luego recuerdan sus pasadas aventuras en la cabaña. La noche la pasamos en la cabaña hasta que pasara la tormenta. Pasan una agradable noche sin saber lo que sucederá al día siguiente. La comodidad de reencontrarse fue muy buena para ellos. Jasmine piensa en vivir en el bosque. Jasmine dice que no cree que Arun sea la persona adecuada. Zebrille le dice a Jasmine que no vine a obligarte. Sin embargo, dice: no cierres tu corazón al amor. Por la mañana, Varán recoge leña. Dylan entra en pánico. Mientras tanto, entra Varán. Él dice: ¿dónde estabas? Estaba tan asustado. Frat, Gul y Cian partieron juntos. La señora Sabia dice: ¿por qué no salí? Azade dice que te estás despertando y desmayándote. Él dice que irías y te convertirías en un obstáculo. Sabia dice que lo siento, me preguntaba cuando no recibí ninguna noticia. Arun y Jasmine llegan tarde al restaurante.
Arun pregunta, ¿desayunaste? Dice que preparemos algo inmediatamente. Baran y Dylan esperan a Frat. Mientras tanto, entra Gul. Inmediatamente acude a Dylan. Él dice, ¿estás bien? Él pregunta, ¿está todo bien? Gul dice que te traje algo para ponerte. Dice que cambiemos. Dylan te dice buena suerte, Gul. Dice, déjame ayudarte a vestirte. Baran, Cian y Frat dicen que salgamos. Jasmine escribe recetas. Arun mira lo que escribió. ¿Debería contratar a un traductor jurado para entender esto? Jasmine dice, ¿por qué? ¿Qué significa traductor jurado? Lo escribiste en alemán, niña, ¿cómo puedo entender esto? Cebrille sonríe. Regresa a Cebdet. Jasmine está enamorada de Arun, dice. Baran explica cómo ocurrió el accidente. El misterio que rodea la causa del accidente emerge poco a poco. Frat dirá que no es normal que los frenos del coche no funcionen. No es del todo injusto. Mientras tanto, se escucha un grito desde el interior. Cuando Baran entra, dice que está sangrando. Esto asustará muchísimo a todos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.